No es que yo vaya a hacer una exposición sobre el libro, sino que en algunos momentos hay esa referencia a la que yo considero, después de decenas de investigaciones periodísticas, la más completa, la más profunda y la mejor realizada. Razón por la cual el señor Santiago Uribe me denunció penalmente en el año 2011 y 7 años después ningún fiscal pudo probar que yo hubiera mentido, lo cual quiere decir, como me lo dijo en algún momento un magistrado de la Corte Suprema, es una investigación que fue bien blindada, o sea, que no tenía fisuras y no hubo manera por ningún lado de comprometerme en los delitos de calumnia o injuria. Entonces, en algunos momentos hablaré sobre esta obra. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿hasta dónde investigar? ¿En qué momento nosotros nos vemos obligados a callar? Obviamente, siempre nos vemos enfrentados a algo que es un elemento psicológico, muchas veces sustentado en hechos reales, que es el miedo. El miedo a una demanda, que es lo más sencillo, el miedo a una persecución, el miedo a perder nuestro trabajo, el miedo a que nos metan a la cárcel, el miedo a morir, ¿cierto? No de muerte natural. Entonces, ¿hasta dónde o en qué momento callar? Es algo que siempre lo tendremos presente cuando estamos haciendo una investigación que compromete el manejo del poder por parte de los políticos. Entonces, tenemos muchos retos. Un reto es analizar en detalle, ¿sí? ¿Por qué hablamos de analizar en detalle? Porque cuando empezamos a hacer un trabajo periodístico de investigación que compromete el manejo del poder, siempre tengamos presente eso como el fin que vemos en el horizonte del ejercicio de la política. Debemos analizar antes, durante y cuando estamos terminando la investigación en detalle muchas cosas. Primero, esa realidad, esa documentación que hemos conseguido, los testimonios, cuál es nuestro nivel de riesgo, cuáles son nuestras vulnerabilidades y cómo podemos nosotros resolver esos riesgos y vulnerabilidades para evitar ser afectados en nuestra vida, en nuestra honra, ejemplo, si somos demandados, en nuestra seguridad personal y familiar. Siempre debemos hacer ese análisis, porque siempre es posible como periodista medir los riesgos y, como dijo alguna vez alguien cuya identidad no recuerdo en este momento, ninguna vida vale una noticia, o si lo ponemos del otro lado, ninguna información que obtengamos justifica que nos juguemos la vida. Entonces hay que medir riesgos, cada uno es dueño de sus miedos, también es legítimo, los periodistas no somos, por decirlo así, personajes perfectos que tenemos un compromiso con la sociedad, pero que si no cumplimos ese compromiso en determinados momentos, no quiere decir que seamos malos periodistas. Y eso para mí es algo que debe quedar muy claro. Nosotros tenemos derecho a medir nuestro nivel de vulnerabilidad y tenemos el derecho de decir, no sigo adelante con esta investigación. Claro, nos podrán decir, se está censurando, se está autocensurando, es un cobarde. Bueno, lo mismo le pasa a un médico que tiene objeción de conciencia frente al aborto y le llega una chica violada diciendo que tiene derecho a abortar. El médico puede decir, la ley lo dice, objeción de conciencia, tengo derecho a yo como médico no practicar ese aborto, ¿cierto? Asimismo nos sucede en muchas situaciones de nuestra vida, situaciones en las cuales tenemos el derecho y tenemos la responsabilidad, además, sobre todo cuando formamos parte de familias, sabiendo que en este país las familias son más vulnerables que nosotros mismos a los peligros, de decir no, en este momento no voy a ir por ese camino y voy a ir por un camino diferente. Por otro lado, es necesario conocer a profundidad aquello que estamos trabajando. Ya la profesora Catherine lo decía hace un momento, podemos ser muy ligeros,
no solamente en redes sociales, sino también en los artículos que escribimos. Yo soy como la editora final de los artículos que publicamos en los diferentes medios que tenemos en la Universidad Santiago de Cali, específicamente en el laboratorio Unimedios de nuestra facultad. Y muchas veces yo me siento con ese futuro periodista y le digo, mira, tú has dicho aquí, y le muestro una cifra, un dato, una información, incluso a veces hay cosas que ponen entre comillas, y digo, ¿cuál es la fuente? Dice, no, lo dijo el ministro tal. ¿Cuál es tu fuente? Tu fuente primaria. Lo que dijo el ministro es tu fuente indirecta o secundaria, pero lo sacaste de algún lado, o el ministro te habló a ti. No, lo saqué del periódico El País. ¿Cuándo? ¿Dónde? Cítalo. Los detalles son fundamentales. Y hay una situación muy compleja en cuanto a las investigaciones periodísticas, y es que si nosotros nos equivocamos en un detalle, eso invalida la investigación completa. Porque van a decir, mire, dijo una mentira, y con esa mentira pierde credibilidad el trabajo de meses o años. Y esos son los riesgos que nosotros corremos cuando, sobre todo, estamos haciendo investigaciones que se refieren a los juegos de poder. También es importante guardar distancia con la agenda de con las agendas de los políticos y de los posibles implicados en nuestras investigaciones. Siempre hemos dicho que las fuentes no son totalmente desinteresadas. Tal vez las fuentes más desinteresadas que yo he logrado encontrar en más de 30 años de ejercicio periodístico son aquellas fuentes que yo encuentro que son personas comunes y corrientes en localidades a donde yo llego y trato de recapitular algo que sucedió, el tema que yo estoy investigando. Allí muchas veces uno encuentra a ese testigo, incluso muchas veces también la víctima, que no tiene prevenciones y no tiene la intención de atacar a nadie, o que no quiere sacar rédito político de aquello que yo voy a publicar. Pero en general, las fuentes con las que trabajamos siempre tendrán, aunque sea en el fondo de su corazón, de su mente o de su hígado, el deseo de beneficiarse con esa investigación. En el caso de el clan de los 12 apóstoles, mi personaje principal fue el mayor Juan Carlos Meneses, comandante de la policía en Yarumal, Antioquia, el sitio donde se formó y operó el grupo paramilitar, y él estuvo allí en ese municipio durante 100 días y quedó involucrado en varias masacres y asesinatos selectivos que se cometieron en esos 3 meses. Cuando él finalmente, por A, B o C razones, si leen el libro van a entender mucho más, pero no tenemos ahora el tiempo para desarrollar esto, decidió que tenía que contar la verdad, fundamentalmente porque él lo consideró que era su seguro de vida frente a la persecución de la cual era objeto, porque fueron matando uno a uno a testigos y a quienes habían participado en los crímenes de los 12 apóstoles. Cuando yo me reuní con él, que ya era un mayor de la policía retirado y estaba huyendo del país, yo la primera vez que lo vi para este trabajo fue en el exterior, fuera de Colombia, lo primero que yo me pregunté fue, ¿y él por qué quiere contar esto? ¿En qué se va a beneficiar? ¿A quién va él a afectar? ¿A quién quiere afectar y por qué lo quiere afectar? Una vez entendida esa situación, no quiere decir que el personaje se invalida. Ah, no, él lo que quiere es afectar a los Uribe, entonces yo no me meto. No, entiendo que los quiere afectar, entiendo las razones, fundamentalmente salvar su vida, para que no lo maten, porque no quedan sino 3 vivos o 4 de todo ese grupo, que además no eran 12, sino muchos más. Entonces, lo entiendo, y al entenderlo y haberlo asimilado, entonces ya puedo valorar su punto de vista y su testimonio, ¿sí? Claro, como hay una fuente interesada, y es la fuente principal, yo tengo que empezar a confirmar o invalidar cada una de las afirmaciones que el personaje me está ofreciendo. Con Juan Carlos Meneses grabé más de 60 horas.
Ustedes alcanzarán a imaginar la cantidad de cosas que se pueden decir en 60 horas de grabación. Es algo monumental. Al final el libro tiene más de 300 páginas, en las cuales está el testimonio de él como hilo conductor, pero al mismo tiempo están todos los elementos de corroboración de aquello que me planteó Juan Carlos Meneses.